Hola, buenos días, ¿cómo les va? Espero que estén bien, gloria a Dios. Mi nombre es Diego Medina, el pastor de la iglesia de Villa Ballester, y le doy a todos la bienvenida. Si nos visitas por primera vez, también darte la bienvenida. La verdad que es un gozo enorme el poder compartir la palabra de Dios, gloria a Dios. Así que, sin más, vamos a orar por las peticiones, por las necesidades de los hermanos, por todo lo que está pasando en la actualidad de Argentina. Amén. Por todos los contagios, vamos a orar por estas personas que están contagiadas con el COVID, que también Dios traiga sanidad en esas vidas. Quiero orar también por la vida de nuestro hermano Horacio, amén, que, bueno, falleció el hermano, así que vamos a orar por él, por consolación para su vida y para la familia de su hermano también, y por todo lo que Dios va a hacer en este día, amén. Si tenés alguna dolencia física también, poné tu mano ahí y vamos a creer en Dios que tiene el poder sobrenatural para poder traerte la sanidad que tanto necesitas, amén. Vamos a orar. Padre, yo te doy gracias en el nombre poderoso de Jesús. Venimos delante de tu presencia en este día para darte toda la gloria y toda la honra a ti, Señor. Gracias por un día más de vida. Gracias por este privilegio. Gracias, Señor, porque nos has dado un día más en el cual para poder recibir tu palabra, esa palabra que necesitamos en nuestros corazones. Tu palabra es la que tiene poder para transformar las vidas, para guiarnos, para protegernos y para sanarnos también. Padre, nos ponemos en oración para pedirte por la vida de cada una de las necesidades de la iglesia, Padre Santo, de mis hermanos y hermanas, Señor, que traiga la provisión que ellos necesitan, esa provisión espiritual, esa provisión material, Señor, esos recursos que ellos necesitan, en el poderoso nombre de Jesús. Bendecí cada hombre, cada mujer, cada niño, cada niña de la congregación. Oramos por cada pastor de la iglesia Casa del Alfarero que se está levantando a predicar tu palabra, Dios, que a través del mensaje, Señor, de la salvación, de la predicación, muchas almas sean convertidas, muchas almas sean salvadas, Señor, y que vengan a tu presencia en el poderoso nombre de Jesús. Oramos, Señor, por la actualidad de la Argentina, por todo este tema de la pandemia, Padre Santo, por esas personas que están contagiadas, que tú las sanes en el poderoso nombre de Jesús. Oh, bendito Dios, por los médicos, por los enfermeros que están exponiendo sus vidas también, que tú lo estés ayudando, que tú lo estés protegiendo en el poderoso nombre de Jesús. Oh, Padre Santo, oramos, Señor, por estas personas que también tienen alguna dolencia física, Padre. Oh, bendito Dios, creo firmemente que tú tienes el poder, Padre Santo, para traer sanidad en esas vidas. Glorifícate, Padre Santo, en cada hombre, cada mujer, en cada niño, Padre. Haz un milagro, Señor, a través de estas vidas, en el poderoso nombre de Jesús. Oh, bendito Dios, ponemos todo en tus manos, nuestros hijos, nuestras familias, nuestros trabajos, en fin, todo lo que nosotros poseemos. Que tú nos ayudes, que tú nos protejas y glorifícate, Padre Santo, en este día. Te damos gracias, Padre, por todo lo que estás haciendo y lo que vas a hacer, Dios, a través de nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Vamos a alabar a Dios. Gracias, Jesús. Aleluya. Ignoro de descender. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Padre Santo. Mi alma te alaba. Gloria a Dios. Gracias. Recordando que estamos los días jueves. Amén. 19 horas. Los domingos también 11 de la mañana y 19 horas por la tarde. Donde un ratito antes nos vamos a juntar a orar. Amén. Todos los días de la semana estamos orando de 7 de la mañana a 8. Amén. Por todas las peticiones en general. También recordando que estamos los martes, ayuno y oración, 18 horas entregamos el ayuno y oración a nuestro Dios, amén, que es un momento muy importante el estar orando, como dice la palabra de Dios, como dice nuestro Señor Jesús, velad y orad, más en estos tiempos en el cual la gente necesita de Dios y necesita de nuestra oración, amén, así que te animo a que te sumes en la oración con nosotros. También estamos en la radio, todos los sábados, amén, en la radio 88.3 FM Cristiana, donde van a estar pasando mensajes de mi pastor Fernando Ferraro en el programa Rompiendo Ataduras, en el horario de 9 de la mañana a 9:30 de la mañana, todos los sábados del año. Así que eso también para que lo puedas compartir con otras personas que no conocen de Jesús. Seguimos juntando nuestros diezmos y ofrendas. Y le agradezco a todos por su fidelidad, amén, donde te animo a que lo pongas en un sobre, amén, y donde gracias a todos los diezmos y ofrendas de los hermanos
pudimos pagar lo que es todo lo que es impuestos y alquiler gracias a las ofrendas. Amén, gloria a Dios. Así que bueno, vamos a la palabra de Dios, gracias a Jesús. Y vamos a Génesis 22, versículo 1 al 2. Y hoy quiero predicarte la palabra de Dios y le puso como título a un nivel mayor. A un nivel mayor. Vamos a Génesis 22, versículo 1 al 2. Yo quiero predicarte con respecto a Abraham. Todos lo conocemos, Abraham, que es el padre de la fe. Y todos más en este tiempo necesitamos de fe. Amén. Alguien dijo, cuanto mayor es la dificultad, cuanto mayor es la prueba, mayor gloria es superarla. Gloria a Dios. Los pilotos, por ejemplo, los pilotos de aviones, la mayor prueba que ellos tienen que superar es pasar por el medio de la tormenta. Imagínate toda esa adrenalina, toda esa tensión que ellos tienen que tener en el cuerpo cuando están manejando, ¿no? Y tener la sangre prácticamente fría de acero para poder pasar por la tormenta, porque claro, no ves nada, y ellos tienen que confiar en que van a pasar, y ahí está la habilidad del piloto. Bueno, nosotros también, y esto lo tomo como referencia de mi pastor, la frase que dice piloto de tormenta, y es verdad, nuestras vidas muchas veces se tornan como tormentas y nosotros somos el piloto en el cual tenemos que pasar por esa tormenta, teniendo fe y esperanza en nuestro Señor Jesús. Amén. Así que vamos a la palabra de Dios que dice así. Génesis 22, versículo 1 al 2 dice, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto, dice, sobre uno de los montes que yo te diré. Gloria a Dios. Voy a orar por esta palabra. Padre Santo, yo te doy gracias por esta poderosa palabra y ayúdame, Dios, a predicar este mensaje. Glorifícate, Dios, a través de este mensaje y toca los corazones. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Dios, como vemos, como acabamos de leer, puso una prueba a Abraham. Dios dice la palabra que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, lo llamó. Abraham le responde, heme aquí, y le dio esta instrucción, toma ahora tu hijo, tu único hijo Isaac, a quien amas, le dijo, y vete a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto, sobre uno de los montes que yo te diré. Ahora, bueno, a pensar esto un poquito, ¿no? Porque Abraham, como sabemos, ¿no? En capítulo 21, nos dice que Abraham recién a los 100 años pudo concebir un hijo, pudo tener un hijo, tanto que anheló tener un hijo. Cuando Dios lo llama a Abraham tenía alrededor de casi 80 años, donde le dijo, sal de la tierra de donde estás ahora de tu parentela y vete a la tierra donde yo te mostraré. Y Abraham salió confiando en Dios, confiando en esa promesa, confiando en la dirección de Dios. Y bueno, Dios lo bendijo, lo llevó por distintas tierras hasta llevarlo a la tierra donde le prometió Dios, pero en esa etapa Dios le había prometido que lo iba a hacer grande, lo iba a hacer poderoso, pero Abraham a su vez le preguntaba, pero bueno, Dios, vos me vas a hacer poderoso y está todo bien, soy rico, la verdad que soy muy bendecido, pero no tengo hijos. Y todo lo que yo voy a heredar, lo va a heredar uno de mis siervos, uno de mis esclavos. Y Dios le dijo que no, que la heredad, la herencia rica que él tenía, le iba a heredar su propio hijo. Y Abraham le creyó. Y fue así que él esperó la promesa. Y llegó la promesa de Dios a su vida, a la vida de Abraham. Y recién a los 100 años, y mirá, vamos a ver ahora, capítulo 21 de Génesis, dice... En versículo 5 dice, y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac su hijo. Entonces imagínate, recién cuando tenía 100 años pudo tener su hijo Isaac, ese hijo que tanto anhelaba y que tanto lo amó. 100 años. Yo pienso que a más de uno de nosotros nos debemos preguntar cómo una persona de 100 años
puede tener un hijo. Bueno, esas son las cosas que Dios hace. Dios es poderoso y para Dios no hay imposible. Vemos en la palabra de Dios que todavía seguía con vigor Abraham, y era una persona de trabajo y una persona que seguía, ¿no? Tenía buena salud, por decirlo así. Y entonces, imagínate, tanto que anheló su hijo, tanto que esperó por esa promesa. Ya Dios le cumplió la promesa, tiene a su hijo, ¿no? Lo empieza a criar, lo ama, le empieza a enseñar las cosas de la vida, su trabajo, en fin, todo lo que una relación linda entre un padre y un hijo. Y Dios interviene. Dios lo llama a Abraham, ¿no? Y le dice, ahora toma tu hijo, tu único hijo, a quien amas, ¿no? Y vete a la tierra de Morá y ofrécele en holocausto. Me imagino toda esa, ¿no? Abraham que habrá pensado, pero ¿cómo? Tanto que esperé, habrá pensado, tanto que esperé en tener un hijo, tanto que te pedí por un hijo, ahora lo tengo y ahora lo tengo que ofrecer. ¿Habrá pensado? Me imagino que sí, pero la obediencia, que es lo que vamos a ver hoy, la obediencia y la fe en Dios es lo que era el motor, era lo que le impulsaba a Abraham a cumplir el propósito de Dios. Gloria a Dios. Entonces, Dios vemos que le da, digamos, la instrucción, no le da explicaciones, no le dice cómo lo que tiene que hacer, ni mucho menos le dice, bueno, simplemente agarra a tu hijo y llévalo al monte donde yo te voy a mostrar, ¿no? Y es como que Dios lo prueba a Abraham, pero Abraham no ve el propósito del final, no ve el resultado final, él no se pone a cuestionar, aunque se podría haber puesto a cuestionarlo, ¿no? A Dios, a decirlo, pero ¿cómo? Yo he esperado tanto y ahora Dios me lo quiere quitar, todo el hijo de la promesa, ahora es mi único hijo, pero bueno, eso requirió también, ¿no? De una fe de la parte de Abraham, de una fe de algo que él tenía que romper dentro de su carnalidad, porque muchas veces Dios nos va a probar a nosotros, ¿no? Para que nosotros rompamos toda esa duda. Hay muchas veces que nosotros decimos que tenemos fe, pero Dios quiere llevarte de esa fe a otra fe mucho mayor, a un nivel mucho mayor, ¿no? Y muchas veces las cosas que nos pide Dios humanamente no son razonables. ¿Cuántos saben eso? Muchas veces no entendemos, muchas veces nos llenamos de preguntas, nos cuestionamos, es más, hasta dudamos, ¿no es cierto? Pero esto es inexplicable. Pero ahí está donde Dios quiere que vos puedas vencer eso y puedas avanzar así como lo hizo Abraham, con una acción de fe. Dice en 1 Pedro 1, versículo 7, dice, para que sometida a prueba, dice, vuestra fe mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Entonces, esta prueba que le hace Dios a Abraham no era una prueba para probar, digamos, su fidelidad o su corazón, no, sino era para incrementar su fe, ¿no? La fe de Abraham para que pudiera acceder a cosas mayores. Era de pasar de un nivel a otro. Y eso es lo que quiere Dios para nuestras vidas. Ahora, la decisión que toma Abraham, de algún modo lo iba a ayudar a desarrollar su capacidad en su carácter y en su corazón para poder prepararlo y poder recibir eso grande que Dios tiene para su vida, de hacerlo crecer de un nivel a otro mucho mayor. Dice la palabra de Dios, como acabamos de leer en 1 Pedro 1.7, que el oro se prueba con fuego. ¿Para qué? Para probar su pureza, ¿no es cierto? Donde quita toda impureza del oro. Bueno, lo mismo pasa con nuestra fe. Nuestra fe va a ser probada con el fuego de las pruebas, con el fuego de las circunstancias, ¿no? Mediante situaciones difíciles, donde no muchas veces vamos a pasar por esas situaciones difíciles y no vamos a tener toda la información. Y ahí es cuando nosotros, de algún modo, vamos a tener que tomar la decisión de creer a Dios o dejarnos dominar por la situación.
donde la ansiedad, donde el desánimo, donde la tristeza, donde muchas preguntas y donde la duda, ¿no?, están ahí alrededor de tu vida, tratando, ¿no?, de cercarte, tratando de matar tu fe en Dios. Entonces es ahí donde nosotros tenemos que avanzar y tomar la decisión, así como lo hizo Abraham. Amén. Amén. Dios le pidió a Abraham que sacrificara a su hijo. Ponete a pensar, a su único hijo. Ahora, era algo inentendible. ¿Por qué te digo esto? Porque Dios aborrece eso, Dios. Hasta el día de hoy, Dios aborrece que tú, cualquiera de nosotros, ¿no?, sacrifiquemos a nuestros hijos. En la antigüedad era algo común el hecho de que cualquier persona agarrara a su propio hijo, ¿no?, y lo pasaba por fuego, o lo quemaba en el fuego, o lo sacrificaba a cualquiera de los dioses, como si eso era un ritual que en esa época era algo normal, que hacían muchas de las personas para adorar a toda esa clase de demonios, donde Dios aborrece eso. Mirá lo que dice en Levíticos 20, versículo 1 al 5. Mirá lo que dice Dios. Mirá, habló Jehová a Moisés diciendo: dirás asimismo a los hijos de Israel, cualquier varón, y escuchá, de los hijos de Israel, o de los extranjeros que moran en Israel, que ofreciere alguno de sus hijos a Moloc, o sea, un demonio, de seguro morirá. El pueblo de la tierra lo apedreará, y yo pondré mi rostro contra el tal varón, y lo cortaré de entre su pueblo, por cuanto dio de sus hijos a Moloc, contaminando mi santuario y profanando mi santo nombre. Si el pueblo de la tierra cerrare sus ojos respecto a aquel varón que hubiere dado de sus hijos a Moloc para no matarle, entonces yo pondré mi rostro contra aquel varón y contra su familia, y le cortaré de entre su pueblo con todos los que fornicaron en pos de él, prostituyéndose con Moloc. Como vemos, Dios aborrece todos esos sacrificios que hacían y le dio una orden directa al pueblo de Israel para que no hagan eso. Entonces, teniendo eso en mente, ¿no?, lo que acabo de ver, ¿cómo Dios le pide a Abraham que sacrificara a su hijo? ¿No? ¿Cómo es que Dios le pide? Bueno, hay cosas, ¿no?, que Dios nos va a pedir y que no entran en nuestro razonamiento humano, pero muchas veces vamos a ser probados con eso, para ver hasta dónde llegas. Gloria a Dios. Porque para el ser humano, ¿no?, para cualquiera de nosotros, todo lo que pide Dios muchas veces no se puede razonar humanamente, sino espiritualmente. Gloria a Dios, la mayoría de nosotros pasamos por momentos muy difíciles, ¿no?, situaciones, momentos, y muchas veces no vamos a tener la capacidad de poder entender y descifrar, ¿no?, el final, el resultado de esto. Pero Dios sabe todo, Dios sabe cada detalle de nuestras vidas. Abraham, de algún modo, entendía eso con claridad, ¿no? Y su fe era prácticamente, podía entender, podía decidir, de creerle a Dios. A pesar de que, bueno, Dios me pide que yo sacrifique a mi hijo, bueno, pero yo sé que Dios tiene algo mejor. Ese era el motor que tenía Abraham, esa era la fe que tenía Abraham. Abraham fue y obedeció, pero en esa acción, en esa obediencia, Abraham pensaba y tenía la convicción de que Dios, hasta último segundo de que iba a cometer ese acto, algo iba a hacer Dios. Él tenía esa fe. A lo mejor él no entendía, él simplemente obedeció, agarró a su hijo, ¿no? Agarró las ramas para hacer el sacrificio, ¿no?, para hacer el holocausto y nada más. Pero él sabía que en el último segundo algo Dios tenía que hacer. Esa es la fe. Isaac era el instrumento y no la razón. Por ejemplo, Isaac era el medio y no la causa, ¿no? Entonces, dice la palabra de Dios en Hebreos 11:6, que dice: sin fe es imposible agradar a Dios. Y muchas veces vamos a estar en medio de situaciones donde no vamos a entender nada, donde por qué nos pasa esto y qué es lo que quiere Dios de mi vida. Pero bueno, Dios muchas veces va a usar ese momento, esa situación, para que vos te impulses hacia adelante, para que vos crezcas en tu fe, para que vos en tu corazón,
que muchas veces a lo mejor está resentido, está dolido, está triste por la situación que estás viviendo, tu corazón siga ardiendo en fe y no se apague por el desánimo, no se apague por la tristeza. Gloria a Dios. Luego de que Dios le dio una instrucción, versículo 1 y 2 de Génesis, a Abraham para que tomara a su hijo y se lo llevara. Dice en el versículo 3, y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. ¿No? Entonces, vemos que Abraham fue, ¿no? Fue a lo que Dios le había mandado hacer. Y gloria a Dios, porque él fue en obediencia. Dice que tuvo una revelación también divina. Pues vos fíjate que en el verso 2 dice Dios, y toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moría y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y en el versículo 3 dice, y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. O sea, de algún modo vemos que Dios le reveló ahí, en el lugar donde tenía que hacer el sacrificio. Abraham fue por la revelación, ¿no? Fue en obediencia a la revelación divina. Gloria a Dios. Y muchas veces nosotros tenemos que manejarnos con la revelación de Dios. En el medio de nuestras luchas, en el medio de nuestras batallas, en el medio de nuestras situaciones difíciles, tenemos que pedirle a Dios que nos revele, que nos muestre. ¿Por qué? Porque muchas veces la carne en la cual nosotros vivimos, no te olvides que nosotros vivimos en esta carne, los deseos carnales y las tentaciones van a ser un trabajo sutil para matar tu fe. Entonces nosotros necesitamos de la revelación de Dios para poder apoyarnos de ahí, para poder aferrarnos a la revelación de Dios, para tener la guía de Dios, para no retroceder, para no de algún modo matar nuestra fe, nuestras vidas. Vos fíjate que Abraham, sin saber para dónde iba, esperó la revelación de Dios, ¿no? Y se fue ahí, a donde Dios le dijo, dice la palabra de Dios. Eso es una revelación divina. Él se guió por la revelación divina. Gloria a Dios. Como dice también Pablo en Gálatas 1, 15 y 16, los versículos. Pero cuando agradó a Dios, dice, que me apartó desde el vientre de mi madre, escuchá, y me llamó por su gracia a revelar a su Hijo en mí, para que yo lo predicase entre los gentiles, no consulté enseguida carne y sangre. O sea, Pablo también tuvo una revelación divina. A lo mejor él no entendía la situación que estaba viviendo, pero gracias a esa revelación divina, él se aferró a esa revelación divina, el que Dios mismo le había hablado, ¿no? Y dice, no consulté enseguida carne ni sangre, al contrario, se dejó guiar por la revelación divina. ¿Por qué? Porque muchas veces vamos a ser tentados, a ser guiados por la carne, por lo que dice tu carne, en el medio de la batalla, en el medio de la situación difícil que vos estás viviendo, que vos estás pasando. Y si vos le escuchás lo que dice tu carne y esas cosas, te puedo asegurar que vas a retroceder. Como dice Mateo también 16, versículos 17 y 18, entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, y escucha esto, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Ves? Acá Pedro le reveló, el mismo Dios le reveló a Pedro quién era Jesús. Hasta ese momento nadie sabía. Los discípulos mismos decían, bueno, es un profeta más de lo que se levantara un buen maestro. Pero no, el único que tuvo la revelación en su corazón del mismo Dios, que Jesús era el Hijo de Dios, era Pedro. ¿Por qué? Porque le reveló, el Espíritu Santo le reveló quién era Jesús. Y gracias a esa revelación, ¿no? Pedro se pudo aferrar a eso. A pesar de la lucha, está bien, más allá de que después lo haya negado, pero después Pedro volvió a la senda correcta. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué te quiero decir?
que nosotros en el medio de nuestras luchas, en el medio de nuestros problemas, en el medio de las situaciones difíciles, es cuando más necesitamos de una revelación divina de parte de Dios, para que nos ayude a incrementar nuestra fe, para que nos ayude a pasar por ese momento, por esa tormenta, para que nos ayude a tomar la decisión correcta. Necesitamos de la revelación de Dios, la revelación divina de parte de Dios. Gloria a Dios. En la mayoría de nuestras batallas es cuando vamos a sentirnos que estamos solos. Vos fíjate que acá Abraham se fue solo con su hijo. Estaba solo. En un momento estaban acompañados, pero bueno, le dice a su siervo, quédense acá, ahora me toca ir con mi hijo, vamos a ir solos. Mira lo que dice en Génesis 22, versículo 5, dice, entonces dijo Abraham a su siervo, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Mirá la fe que tenía Abraham, sabía en lo profundo sobre Abraham. Él no entendía el plan de Dios, no lo entendía, humanamente no se entendía, ¿no? Pero él dentro de su corazón, ¿no? Sabía que algo Dios va a hacer, algo Dios va a hacer. No lo entiendo, no veo todo con claridad, pero sé que Dios va a hacer algo. Porque mira lo que dice la palabra de Dios. Ustedes esperen acá, nosotros vamos a ir con el muchacho, vamos a adorar y vamos a alabar a Dios y volveremos, dice, no dice vuelvo solo, dice volveremos. Voy a volver con el muchacho, voy a volver con mi hijo a ustedes. Entonces, sabía Abraham que algo extraordinario, algo milagroso Dios iba a hacer. No sabía en absoluto cómo lo iba a hacer Dios, pero él sabía profundamente que Dios iba a hacer un milagro. Él no permitía, de algún modo, Abraham no permitía que la duda no contaminara su corazón. La duda es lo contrario a la fe. ¿No? La duda es lo que mata la fe. Abraham de algún modo no permitía eso. Las pruebas te van a dar una revelación grande de Dios y de su plan. Las pruebas te van a dar una revelación grande de Dios y de su plan. Muchas veces cometemos el error de que cuando estamos pasando por esas situaciones difíciles, venimos con los cuestionamientos. ¿Por qué a mí? ¿Y por qué esta situación? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y enseguida, ¿no? se nos pega el espíritu de la queja. Y ahí es cuando viene la duda y mata nuestra fe. Cuando en realidad nosotros tenemos que tener la actitud de Abraham, de pedirle la revelación divina a Dios. De decirle, Dios, en el medio de esta lucha, revélate a mi vida. Dame una señal. Dame una palabra, dame una guía para que yo me aferre a esa revelación divina y siga caminando y avanzando hacia adelante, para incrementar mi fe, para que mi fe crezca, no disminuya, crezca a pesar de esta situación. Gloria a Dios. Gracias Jesús. Entonces la batalla está en qué decisiones vamos a tomar, ¿no? Con nuestro corazón y con nuestra mente cuando estamos en el medio de la batalla. Porque no quiero recordarte que la carne, ¿no? Lo que nos va a decir, los deseos carnales y las tentaciones, lo que nos va a decir es renunciar al propósito de Dios. Renunciar, esto no es para vos. En fin, todos esos pensamientos vienen a tu vida. Ya está, esto no es para mí. ¿Para qué voy a la iglesia? ¿Para qué sigo escuchando la prédica? ¿Para qué sigo orando? ¿Para qué sigo leyendo la palabra? Si yo veo que la situación no cambia en mi vida. No, es cuando más tenés que aferrarte. Es cuando más tenés que pedirle revelación de lo alto. Revelación de Dios para tu vida y tu corazón. Para que te ayude a incrementar tu fe. Para que tu fe no se apague. Esto es una batalla diaria. Una batalla en la cual todo hijo o hija de Dios tiene que aferrarse, tiene que levantarse, tiene que pedirle a Dios por fuerza para que su fe no se apague. Al contrario, tiene que crecer tu fe. Ahora más que nunca, gloria a Dios. Entonces, vos tenés que fijar una meta, ¿no? Y que es el de cumplir el propósito de Dios. Cumplir el propósito de Dios. Yo hasta hace poco estaba hablando con los hermanos y decía, bueno, si no estamos del lado de Dios, te puedo asegurar que vamos a estar al lado del enemigo. Y todos nosotros ya estuvimos de ese lado.
Y así no fue. Y así no fue. Vivimos vidas destruidas, vidas totalmente esclavizadas por los vicios, por las depresiones, por la soledad, familias totalmente partidas. ¿Y qué queremos? ¿Volver a eso? Y yo te puedo asegurar una cosa, que si vos volvés a eso, tu estado va a ser mucho peor. Entonces, en el lugar donde estamos, que es en la iglesia, que es estar en el reino de Dios, que es estar con Dios, con Jesús, es el mejor lugar que te puede tocar en toda tu vida. Por eso no podemos retroceder, al contrario, tenemos que avanzar y a pesar de las situaciones, a pesar del momento en que no entendamos, pedirle a Dios que nos revele y nos ayude a avanzar. Gloria a Dios. Saber que Dios no nos va a abandonar. Saber que Dios nos va a dar algo, nos va a dar esa solución que tanto esperamos, nos va a dar esa respuesta, nos va a dar ese milagro, porque Él es Dios. Gloria a Dios. Dice en Génesis 22, versículo 6 en adelante, dice, y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo. Gloria a Dios. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo y fueron ambos juntos. Y escucha esta parte. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Ahora vos fijate qué tremendo, ¿no? Hasta ese momento Abraham seguía confiando en Dios, gloria a Dios. Porque esa pregunta que le hace el hijo, ¿no? Con respecto, papá, acá está el fuego, tenemos la leña, tenemos todo, pero no veo, digamos, el cordero. No vemos la provisión, ¿dónde está? Y el padre totalmente tranquilo, confiando en Dios, tranquilo, hijo. Dios proveerá el cordero para el holocausto. Y esa es la actitud que todos nosotros tenemos que tener. Y muchas veces, ¿no? Cuando estamos así, en esas situaciones, las ansiedades, el nerviosismo, ¿no? Nos quiere ganar. Y muchas veces nos gana y nos domina. Y tiramos todo por la borda. Cuando tenemos que tener la actitud como Abraham, Dios proveerá. Dios me va a proveer para esta situación. No sé cómo lo va a hacer, pero Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer. O sea, siempre vamos a tener la oportunidad de abandonar el propósito de Dios. Cuando enfrentemos la prueba, cuando enfrentemos las situaciones, cuando las expectativas están todas totalmente agotadas, ¿no? Ahí es cuando nosotros tenemos, con nuestra poca fe, como dice el Señor Jesús, ¿no? Tenemos que enfrentar, ¿no? A toda duda, a toda situación que quiere matar nuestra fe. Gloria a Dios. Lo que hizo Abraham de algún modo fue sacrificar todo lo humanamente que sentía y creía en la carne, porque él es una persona, acordate, una persona de carne y hueso, así como nosotros, con debilidades y tentaciones también. Pero Abraham de algún modo pudo vencer eso, pudo avanzar, diciendo, y estamos hablando de una persona ya anciana de 100 años, ¿no? Imagínate, ¿no? Una persona de 100 años. Yo no vi todavía una persona de 100 años, ¿no? Que tenga hijos, solamente acá en la Biblia, gloria a Dios. Y eso es un milagro de Dios. Ahora, cuando yo tengo personas de 100 años, ¿qué te viene a la mente? Y creo que a todos nos vendrían esos pensamientos, ¿no? Una persona anciana, frágil, ¿no? Que media pachucha. No. Acá vemos en la palabra de Dios un hombre totalmente vigoroso, con la fuerza de Dios. Y eso también nos trae una revelación a nuestras vidas. Lo que Dios puede hacer. Si lo hace con una persona de 100 años, ¿cómo no lo va a hacer con tu vida? Con mi vida, que yo tengo apenas la mitad de años, 48 años. ¿Cómo no lo va a hacer con mi vida? Dios nos ama. Para Dios no hay imposible. Entonces tenemos que saber que tenemos que, vamos a enfrentar pruebas, vamos a enfrentar luchas, pero tenemos que tener la actitud que tuvo Abraham. Gloria a Dios. Entonces sacrificar todo lo que es humanamente, todo lo que nosotros queremos en la carne, ¿no? Tenemos que luchar en contra de esa batalla cada día, de matar la duda de una vez por todas.
Abraham fue firme, ¿no? Y nunca se dio lugar para retroceder y desanimarse. Al contrario, él fijó sus decisiones en lo que debía hacer, o sea, en la obediencia a Dios y no en lo que quería. Él no se fijó en lo que sentía. Él no dijo, bueno, pero Dios, escúchame, estuve esperando mucho tiempo a mi hijo, recién ahora a los 100 años, recién lo tengo y no sé cuántos años me va a quedar para disfrutarlo y ahora me pedí que yo la sacrifique. Porque Abraham le podía haber dicho eso, sin embargo, él no le dice nada de eso. Él luchó en contra de eso. Él luchó en contra de lo que sentía. Él fue por obediencia, porque sabía que Dios tenía algo. Y ese plan era esto, incrementar la fe de Abraham. Gloria a Dios. Así como hoy Dios quiere incrementar la fe de nuestras vidas. En Hebreos 11, 17 dice, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Gloria a Dios. Ofreció a Isaac, ofreció todo lo que más amaba en el mundo, su propio hijo. Ahí te demuestra, ¿no?, la obediencia y la fe en Dios. Y hoy nosotros, ¿qué cosas es lo que más amás? ¿Qué es lo que más querés en tu vida? Que a lo mejor Dios te la está pidiendo para que vos lo sacrifiques, ¿no? En el modo espiritualmente hablando, ¿no es cierto? Que vos sacrifiques eso, para que vos puedas crecer en tu fe. Gloria a Dios. Abraham es justificado. Génesis 22, 9, versículo 12 dice, y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar, y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo. Y lo puso en el altar sobre la leña, dice. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Y escucha esto. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Gloria a Dios. Me imagino esa situación, ¿no? Donde él dice que hace el altar, lo pone a su hijo, ¿no? Me imagino ese momento tremendo. Me imagino ese momento como padre mirándole los ojos a su hijo y el hijo no diciendo nada. Me imagino ese cruce de pensamientos. Pero te digo, Abraham no se dejó guiar por lo que sentía, sino que él sabía en lo profundo de su corazón que algo Dios tenía que hacer. Sabía, y hasta el último segundo Dios que iba a intervenir, que algo sobrenatural, algo milagroso Dios iba a hacer. Dice que lo ató al hijo, ¿no? Junto con las ramas arriba del altar, y tenía el cuchillo y estaba a punto de degollar a su hijo. Hasta ese momento Abraham confiaba en Dios, sabía que Dios iba a intervenir, y cuando lo está por hacer ese acto, interviene Dios. Gloria a Dios. Muchas veces vamos a estar hasta el último segundo, ¿no? Sintiendo que a lo mejor no damos más, sintiendo que estamos luchando, sintiendo como que estamos por tirar la toalla o ser derrotado hasta el último segundo, y ahí aparece Dios. Ahí aparece Dios. Ahí aparece Dios con toda su gloria y con toda su justicia y con toda su provisión, ¿no? Que sentimos que muchas veces las situaciones nos agotan de tal manera que estamos de rodillas inclusive, ¿no? A lo último de nuestras fuerzas, y pareciera como que ya nos va a vencer. Y ahí interviene Dios. Gloria a Dios. Ahí interviene Dios con toda su justicia y con todo su poder y con toda su provisión. Gloria a Dios. Para decirle esto, como le dijo a Abraham, y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Gloria a Dios. En Santiago 2, versículo 21,
Mira lo que dice. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Podemos decir tenemos fe con nuestras bocas, porque todos dicen sí, yo tengo fe, pero tu fe va a ser demostrada por medio de tus acciones, por medio de las pruebas, por medio de las situaciones. Eso te va a ayudar a elevar tu fe. Cuando vos pases por las pruebas, para cuando vos pases por esas situaciones, cuando vos pases, ¿no?, por esas situaciones que hoy no entendés, cuando vos pases. Abraham tuvo una revelación divina y se aferró a esa revelación divina, obedeció, ¿no? Aunque todo parecía inexplicablemente, no entendía, pero él sabía que Dios algo iba a hacer, ¿no? Y Dios lo justificó. Dios lo justificó de esa manera. Dios lo justificó, de algún modo lo probó, sí, pero cuando cumplió esa meta que Dios le había puesto, cuando cumplió Abraham por la obediencia, por la fe en Dios, Dios lo justificó. Dios lo justificó. En Génesis 22, 13 dice: entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos, y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Abraham fue provisto de manera sobrenatural en el momento crucial de su fe. Gloria a Dios. Abraham traspasó, por decirte así, la barrera de la vista, de la carne, de lo natural, y comenzó a ver con los ojos espirituales. O sea, hay una línea que nos separa, que es lo natural de lo espiritual, pero eso lo vas a poder pasar cuando vos tenés fe en Dios. Gloria a Dios. En Romanos 8, 37, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Abraham tuvo la manifestación, ¿no?, de la victoria. ¿Cuándo? A ver, la pregunta. Cuando obedeció a su fe, cuando obedeció la palabra de Dios, cuando creyó, ¿no?, en Dios, aunque humanamente era inexplicable lo que Dios le pedía. No entraban razones, pero él siguió creyendo en Dios, sabiendo de que Dios le iba a proveer, sabiendo que Dios algo iba a hacer. Gloria a Dios. Dice así Génesis 22 y termino, versículo 15 y 18. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está en la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. Repito, por cuanto obedeciste a mi voz. Obedecer a Dios. Gloria a Dios. Abraham desarrolló su fe, incrementó su fe para hacer lo que Dios le había mandado, obedeciendo a la palabra de Dios, a pesar de que no entendía nada, pero él dentro de su ser, él siguió creciendo en Dios, siguió confiando en Dios, y Dios lo justificó. Dios lo justificó de una manera tan grande, ¿no?, como dice la palabra de Dios, llamándolo el Padre de la fe. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Abraham cambió su fe natural en una fe sobrenatural, donde todo lo cree en Dios. Y eso es lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, cambiar nuestra fe natural en una fe sobrenatural, creciendo en Dios. Abraham pasó a un nivel más alto, incrementó su fe, y eso es lo que Dios quiere hacer en este día con vos y conmigo en este día. Que nosotros incrementemos nuestra fe, que nosotros pasemos a otro nivel. A lo mejor no entendemos nada en estas situaciones que estamos viviendo en la actualidad, no lo entendemos. Pero no tenemos que bajar los brazos, al contrario, tenemos que pedirle a Dios la revelación divina para que nos ayude a avanzar, para pasar por esta tormenta, para pasar por esta prueba, en el nombre de Jesús. Entonces, este es el mensaje que quiero dejarte, gloria a Dios. Y si no conoces de Jesús, quiero animarte a que aceptes a Jesús. Si querés un cambio real para tu vida, solo Dios puede hacerlo. Si querés cambiar tu manera de creer en Dios, Dios lo puede hacer.
Solo tenés que aceptar a Jesús en tu vida y yo te voy a ayudar a orar. Repetí conmigo: Señor Jesús, yo te doy gracias y te abro mi corazón y te recibo como Señor y Salvador de mi vida. Te pido perdón por mis pecados y ayúdame, Dios, a incrementar mi fe en ti. Yo te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Tu vida, tu nombre está anotado en el libro de la vida. Dios te va a ayudar. Solo tenés que creer y tener fe en Dios. Así que este es el mensaje. Si te gustó la palabra de Dios, te voy a pedir que pongas like. Si no te suscribiste, que te puedas suscribir. Y como siempre digo, que puedas compartir la palabra de Dios, esta palabra de Dios, en muchas personas que no conocen de Jesús. Acordate, tener fe en Dios, cree que Dios lo puede hacer, cree que Dios existe, cree que Dios está de tu lado. No estás solo, no estás sola. Dios te va a ayudar. Solo tenés que confiar en Él. Amén. Gloria a Dios. Dios los bendiga mucho y nos vemos en la próxima.